Comenzamos con la aplicación AntenaNet recién abierta. A lo largo del vídeo recorreremos los pasos relacionados con la emisión del boletín y la tramitación de subvención de una adaptación al segundo dividendo. Inicialmente vamos a la rejilla de clientes y nos situamos en el cliente Alemania 30, que como vemos ya cuenta con una adaptación. Pulsamos el botón Gestionar adaptación y, para crear un boletín, vamos a la pestaña Boletín Tramitación y pulsamos el botón Alta. Aparece una ficha de alta de boletín donde pulsamos el botón Importar boletín. En el cuadro de diálogo que aparece pulsamos Marcar todo, indicando un número de boletín a importar, y pulsamos Importar datos. Los datos se importan, pero aparece un mensaje indicando que no ha sido posible importar las múltiples cabeceras existentes en el boletín 6. Grabamos el boletín, lo modificamos una vez creado y repetimos la importación. Y vemos que ahora sí se importan las múltiples cabeceras del boletín original. Pulsamos grabar y los datos del boletín quedan correctamente almacenados. La cuestión es que para añadir cabeceras multicanal a un boletín, este debe existir previamente, lo cual no sucede cuando estamos dentro de un proceso de alta. Vamos a ver ahora cómo crear un boletín PDF. Para ello, en primer lugar, modificamos el boletín. Vamos a la pestaña Ficheros. Si durante la sesión de trabajo hemos introducido cambios aún no grabados, debemos pulsar el botón Grabar datos para que la información que pase al boletín PDF esté actualizada. Como primer paso, crearemos un boletín doc editable en Word pulsando el botón correspondiente. Aparece un cuadro de diálogo explicando lo que va a ocurrir a continuación y la necesidad de que Microsoft Word esté instalado. Tras el diálogo, si seleccionamos Sí, se abre Word, donde se crea un documento personalizado con los datos del boletín, incluyendo múltiples cabeceras si es el caso, firma y sello escaneados, etc. Y muy importante, para que los datos generados se guarden, es necesario guardar el documento Word. El boletín doc queda almacenado en gestión documental desde donde es posible abrirlo en cualquier momento, siendo posible realizar manualmente las modificaciones que sea necesario. También es posible, si los datos del boletín han cambiado, eliminar el documento y crearlo una vez más. Para crear el boletín PDF, cuando el boletín doc ya esté listo, pulsamos el botón correspondiente. Pasados unos segundos, se crea el boletín PDF, que queda almacenado en gestión documental desde donde podemos abrirlo en cualquier momento. A continuación, vamos a ver cómo tramitar la subvención ante el Ministerio. Para ello, desde la pestaña Boletín Tramitación, pulsamos el botón Tramitar subvención. En este formulario aparece una rejilla de documentos de la adaptación en la que se incluyen las dos facturas PDF que hemos creado, con indicación de si son o no subvencionables. También aparece la ruta del boletín PDF que hemos creado anteriormente, así como una rejilla de documentos solicitados a la comunidad de vecinos y otra de documentos descargados del Ministerio. Desde el formulario es posible modificar la web del Ministerio y abrirla. Ahora un inciso sobre solicitud de documentos a comunidades. Puede ser conveniente iniciar la solicitud de documentos a comunidades, autorización, justificante bancario, etc., nada más producirse la aceptación del presupuesto, antes de iniciar la tramitación de la subvención. Para ello será necesario crear un boletín vacío nada más producirse la aceptación.
y a continuación, desde el formulario de tramitación, vamos a la rejilla de ficheros anexos al boletín y pulsamos Alta. En el formulario que aparece, introducimos el tipo de documento y la fecha de solicitud. No introducimos la ruta del documento porque aún no la tenemos. Podemos introducir sucesivos documentos adicionales que van quedando almacenados en la rejilla de documentos anexos. Podemos ver todos los documentos solicitados seleccionando las opciones de menú dividendo 5G documentos solicitados. En la rejilla que aparece puede verse si el documento ha sido recibido o no y la fecha de solicitud. Utilizando filtros podremos saber qué ficheros llevan un cierto tiempo solicitados y aún no han llegado. Desde cualquiera de estos documentos podemos ir al cliente y desde el cliente obtener los datos de contacto para reclamar los documentos. Cuando el documento finalmente se reciba, será necesario buscar el cliente, entrar en la gestión de su adaptación, abrir el boletín de tramitación e introducir la recepción del documento. Junto con la ruta del propio documento que quedará almacenado en gestión documental, siendo posible abrirlo en cualquier momento. Y siendo también posible exportar su ruta al portapapeles, ruta que puede ser recuperada en cualquier aplicación, como por ejemplo la web del Ministerio. Vemos que el documento aparece como recibido con su fecha de recepción y con su ruta de almacenamiento en gestión documental. Esto también ocurre en la rejilla de documentos solicitados, donde vemos en la parte superior el documento con el que hemos trabajado en situación de recibido con su fecha de recepción y su ruta de almacenamiento en gestión documental. Es el momento de volver a nuestra tramitación de subvención. Y comentar que es posible exportar la ruta de cualquier documento para su pegado en una tercera aplicación, como por ejemplo la web del Ministerio. Además, es posible exportar todos los datos del boletín a Excel pulsando el botón Resumen. En el documento Excel aparecen todos los datos de nuestro boletín para su posible copiado y pegado en los campos de la web del Ministerio, con información sobre la empresa instaladora, situación de la instalación, propiedad, etc. Y es importante comentar que al final del Excel aparecen todas las rutas de documentos de nuestro boletín de tramitación, con posibilidad de copiar cualquiera de esas rutas en el portapapeles para su pegado en la web del Ministerio. Y un comentario final. En la rejilla inferior de documentos descargados será posible introducir posibles documentos procedentes del Ministerio como respuesta a la solicitud, etc. Y esto es todo en cuanto a la elaboración de boletines y tramitación de subvenciones de adaptaciones al segundo dividendo. Muchas gracias por su atención.